Buen viernes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Empieza una nueva edición central, la última de esta semana de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andas, Nati? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. Todo bien, terminando una semana primaveral y ya, o sea, al terminar es veraniega ya. Sí, sí. Hoy por lo menos hay nota veraniega, claramente. En Montevideo, no sé qué está pasando en Salto con respecto a la temperatura, pero surgen otras novedades. La temperatura política está alta y esto conecta con una decisión de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que exhortó a la Intendencia salteña a rever la designación del ingeniero Juan Manuel Teixeira en el cargo de director del Departamento de Obras, porque fue nombrado en ese puesto por su padre, el secretario general de la Intendencia, Walter Teixeira. La JUTEP concluyó que tanto el intendente salteño Carlos Albizu como el secretario Walter Teixeira incurrieron en actos de corrupción y violaron varios artículos del Código de Ética en la función pública. Albizu consideró que la resolución es insólita, emplea calificativos ofensivos con el gobierno de Salto y anunció que van a dar la respuesta correspondiente yendo hasta las últimas consecuencias. Tema abierto, lo vamos a retomar en instantes, ahora vamos por más. Repasamos los titulares. El Ministerio de Salud Pública presentó la encuesta de percepción de la población sobre salud mental. El 24% se ubica en el máximo del índice de soledad. 13% tiene algún problema vinculado a la salud mental y otro 13% dice que algún miembro de su familia lo tiene. Esta madrugada, con 84 votos afirmativos y 14 negativos, se aprobó en general el proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Representantes. Hoy comenzó la discusión en la sesión plenaria del articulado, con temas vinculados a los recursos, los impuestos y la obtención de rubros. Según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, la mayoría de las y los uruguayos ven como positiva la participación de Antel en la licitación por los derechos del fútbol local. El directorio de UTE votó por unanimidad la aplicación de la tarifa de consumo básico, que descuenta el 40% de los cargos energéticos a unas 40.000 personas. En la columna cultural de hoy, Nacho Vázquez anunciará el comienzo del Festival Internacional de Artes Escénicas, las y los ganadores del Premio Bartolomé Hidalgo y la Liga Profesional de Batallas de Freestyle, que se realizará en el Velódromo. El nuevo presidente de Perú, José Gerí, quien asume tras la destitución de Dina Boluarte, está denunciado por violación, corrupción, enriquecimiento ilícito y adicción a páginas pornográficas. Tras la aprobación del acuerdo de paz en Gaza por parte del gobierno israelí, el ejército anunció que sus tropas se retiraron hacia las líneas de despliegue acordadas y comienza la cuenta regresiva de 72 horas para el intercambio de rehenes por presos palestinos en poder de Israel. Nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy por YouTube. También nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Es la hora de salir del estudio, Martín. Así es, para abordar un tema gremial de arranque y con Diego Martini, que dará su adelanto en esta jornada. Diego, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, tiene que ver justamente con la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, una asociación que brinda un servicio muy importante y esencial en nuestro país, que justamente es atender a aquellas personas que pasan por el sistema judicial y que no tienen para pagar un recurso. Bueno, se enteraron ayer de un recorte del 20% por una definición de la Suprema Corte de Justicia por algunas medidas gremiales que tomaron justamente reclamando por mejores condiciones. Así que hablaremos con ellos que están en asamblea y que van a tomar resoluciones en la jornada de hoy. Ahora salud mental como tema, otro móvil, el abordaje es de Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes. Se está desarrollando esta marcha por la salud mental justamente en el Día Internacional de la Salud Mental, que tiene como objetivo la plena aplicación de la ley de salud mental justamente aprobada en el año 2017 y la desmanicomialización de los centros que estaban previstas justamente para este año 2025. En algunos minutos estaremos conversando con algunos de los referentes y conocer la situación en la cual se encuentran tanto los pacientes como los centros de salud. Otro adelanto. El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada, la SINTEP, advirtió acerca de problemas estructurales en esa rama de la educación tras el reciente anuncio del cierre de la escuela de la Asociación Cristiana de Jóvenes, proceso que desde la institución se asocia a una caída de la matrícula registrada en los últimos años.
La perspectiva para el año que viene, a nivel de los inscriptos que teníamos, estaban en los 50. Eso realmente llegó a un punto límite que hace inviable, lamentablemente, por una causa obviamente económica. Hay un problema que todos conocen, todas conocen, que es el tema de la transición demográfica, pero también hay otros problemas que se generan a partir de la lógica del mercado a la que, digamos, en la que estamos inmersos desde el punto de vista del funcionamiento de la enseñanza privada. Desarrollo informativo, retomamos la cuestión de Salto planteada en portada. El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, exhortó a la Intendencia salteña a rever la designación de Juan Manuel Teixeira como director del Departamento de Obras, porque es hijo del secretario general de la comuna, Walter Teixeira. Mientras la JUTEP considera que se trata de un acto de corrupción, el intendente de Salto, Carlos Albizu, calificó de insólita y política esta decisión. El directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, como órgano de control superior en materia de corrupción, entiende que las actuaciones de Walter Teixeira, secretario general de la Intendencia de Salto, y del intendente de Salto, Carlos Albizu, son violatorias de varios artículos del decreto 30/003 y de la ley 19.823 del Código de Ética en la Función Pública, al haber designado a Juan Manuel Teixeira como director del Departamento de Obras de la comuna, que depende de la Secretaría General, cuyo titular es su padre, Walter Teixeira. Según la resolución de la JUTEP, se incurre en un acto de corrupción acorde a lo definido en los artículos 10 del decreto 30/003 y 12 de la ley 19.823. El documento de la JUTEP, firmado por su presidenta Ana Ferraris y su vicepresidente Alfredo Astí, exhorta a la Intendencia de Salto a que se adopten las medidas correspondientes para revertir la situación denunciada, conforme lo dispuesto en un plazo de 30 días. Una vez conocido el fallo, el intendente de Salto, Carlos Albizu, consideró insólita la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública y afirmó que se trata de un claro ataque político al gobierno de Salto. Albizu anunció que van a dar la respuesta correspondiente en el plano jurídico a la resolución de la JUTEP, yendo hasta las últimas consecuencias. En un comunicado publicado en la página web de la Intendencia de Salto, el jefe comunal consideró que el documento emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos para con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia, elaborados y heredados ambos por la anterior administración del intendente Andrés Lima. En el mismo comunicado, Albizu confirma que Juan Manuel Teixeira continuará en su cargo como director del Departamento de Obras dentro del organigrama actualmente vigente que pretende modificar en la próxima ley presupuestal. Bien, ahora cambiamos de tema y nos metemos en este de la salud mental, importante. El Ministerio de Salud Pública presentó los datos de la encuesta de percepción de la población sobre la salud mental que revela, entre varios datos significativos, que 3 de cada 10 personas adultas muestran falta de bienestar social y que los problemas más identificados son la ansiedad y la depresión, que se dan más en el interior y entre personas mayores de 45 años. En la misma actividad se presentó la denominada Acción Nacional por la Salud Mental, que hará énfasis en las personas en situación de calle, según dijo el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. Dispositivos sociodidácticos y recreativos, muchos de los cuales están encabezados por fundaciones que trabajan con una idea de voluntariado y que son muy bien recibidos por todos nosotros, y también un aspecto que creemos que hay que intensificar, que es que estos escenarios donde viven tantos compatriotas pueden convertirse en escenarios también de formación de recursos humanos y llevar a los recursos humanos, sobre todo a los jóvenes, médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, toda la playa de integrantes del equipo de salud, a tratar de trabajar y formarse en estos sectores para poder mejorar la respuesta sanitaria. Estamos en eso, creemos que hay que articular todo lo que tenemos para tener una acción efectiva, eficiente y eficaz y poder, al finalizar el periodo, haber mitigado esta gran crisis social que hemos recibido, uno de cuyos correlatos más claros es la emergencia social que se están viviendo. Como ya dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, todos y todas somos imprescindibles en esto
y me retrotrae al concepto que siempre nos decía el expresidente Mujica: el Estado no tiene alma, el alma lo tienen que poner la comunidad organizada, así que sean todos muy bienvenidos a esta Acción País que hoy comienza. Y precisamente este plan, llamado Acción Nacional por la Salud Mental, justamente incluye de parte del Ministerio de Salud Pública, entre otros objetivos, la consolidación de una política pública integral que promueva el desarrollo humano, por un lado, la cohesión social también y además la equidad territorial. La ministra Cristina Lustenberg señaló que este es uno de los temas que el gobierno considera prioritario y que será abordado de manera articulada con otros organismos, no solo desde lo sanitario, sino también desde lo educativo, lo cultural y lo laboral. Que los problemas son multidimensionales, son integrales, y si será este de la salud mental, nosotros como Ministerio de Salud Pública no transferimos nuestra responsabilidad como sector salud, las responsabilidades que tienen los efectores tanto públicos como privados en el proceso de atención, pero sí sabemos que el abordaje de la salud mental tiene que tener una integralidad, tiene que ser integrado. La ministra anunció que ACE lanzó el llamado para cubrir una dirección de salud mental en cada departamento. Cuando uno construye política pública, como les decía, nosotros vamos a dar un giro cualitativo. No vamos a hacer más de lo mismo en algunas cosas, y en eso quiero ser clara. Sí vamos a recoger las experiencias aprendidas, porque hay que recoger las experiencias a nivel comunitaria, a la gente que hace muchos años viene trabajando. Nosotros hoy cuando Leonel mencionaba el rol que tiene Zaida Arteta también dentro de nuestro gabinete, es porque hicimos un llamado a las direcciones departamentales de salud. Vamos a tener, ya tenemos, Zaida, ya está el llamado, todo los trámites, las direcciones departamentales, vamos a tener un coordinador departamental de salud mental en cada uno de los departamentos. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Justamente vamos a esta marcha, la 14ª marcha por la salud mental, la desmanicomialización, a ver si lo podés decir vos, Martín, y la vida digna. Adelante. Muy bien, Natalia, la estuvimos practicando en la palabra, más allá de la broma, una marcha que tiene planteos muy serios, implicados justamente con la ley aprobada en el año 2017. Estamos con Cecilia Baroni, ella es psicóloga, integrante del proyecto de la Radio Vilar de Voz y también de la Cordina Loca. Cordina Loca, que viene organizando, como tú decías, hace 14 años. Bueno, ¿qué implica esta marcha? Hablábamos de la ley del año 2017, lo que llevó trabajar el proyecto, pero que gran parte de ella no está implementada, entre ellas el cierre de los llamados manicomios, ¿no? Sí, que bueno, hay un acuerdo ahora para cambiar la fecha para el 2029, entonces estamos exigiendo que haya un cronograma de cierre, de transformación de los hospitales monovalentes y asilares. Y bueno, estamos muy contentos porque en esta marcha, prueba de lo que sí se ha implementado es que se ha llenado de usuarios la calle y la marcha, que en otros años era imposible porque casi nunca podían salir, digamos, o no los dejaban. Entonces estamos muy contentos porque tiene que ver también con las políticas intersectoriales y el presupuesto que se dio el año pasado, hace 2 años va esa partida. Bueno, tiene que ver también con estar disfrutando la calle hoy y pudiendo llevar todas las demandas y bueno, y lo que se espera, ¿no? La plataforma que van a estar presentando en algunos minutos en la Plaza Liber Sereni habla de voluntad política, habla de presupuesto. ¿Por qué no se ha implementado en su totalidad la ley del año 2017? ¿Qué valoración vienen haciendo y por qué ha costado tanto hincarle el diente a este tema? Bueno, hay muchas tensiones. Siempre decimos que el campo de la salud mental es un campo complejo, lleno de tensiones y tiene que ver también con un cambio cultural, cambio en las cabezas de los que trabajan, de los que atienden, de los que sostenemos todo el día y todos los días la vida cotidiana de las personas, y tiene que ver con dinero. Entonces también hay algo que tiene que ver con el uso, por eso también decimos que hay que cerrar para abrir, pero también hay que abrir para ir cerrando. Entonces en ese movimiento en general, bueno, es necesario presupuesto, estamos en mesa además de la elaboración de ese presupuesto, y es preocupante, digamos, que no haya señales, más allá del cambio de fecha,
para ir pensando, sobre todo pensando en mejorar la atención desde una perspectiva de derechos humanos. Estas instituciones asilares y monovalentes básicamente son casas para las personas que no tienen dónde vivir después de que están dadas de alta, y eso hace que las personas empeoren en su tratamiento y no estén haciendo ni viviendo en comunidad, ¿verdad? Que es de donde nunca se tendrían que haber ido. Entonces, bueno, un año más marchando y un año más también, más allá de todo, como verán, es una marcha alegre, es una marcha donde, bueno, mostramos lo que se hace todos los años. Van a ver ahí un carro que es el caballo de los emprendimientos, y la cebra, tenemos el caballo, digamos, de la reforma italiana como símbolo, y la cebra que es nuestro, donde decimos rayados estamos todos, todes, y bueno, y vivir en comunidad y estar en comunidad y poder trabajar y poder acceder, porque en general en las internaciones prolongadas se corta la vida, ¿no? Se cortan los proyectos educativos, los proyectos laborales, la inserción en el barrio. Entonces, cambiar de modelo es todo un desafío, pero bueno, lo vamos a lograr. Vos que venís hace muchos años trabajando con los llamados locos, de hecho una de las consignas hace referencia a que no somos peligrosos, estamos en peligro. La comunidad y la sociedad ha cambiado la mirada sobre la afectación, quizás también en personas jóvenes, las adicciones están presentes, de cómo viene afectando y cómo ha cambiado también el paradigma y el modelo de la salud mental como tal. Sí, va cambiando lentamente. Que estemos hoy acá es una prueba de que va cambiando, pero tenemos que seguir fomentando la empatía, porque nadie está librado de cualquiera de estos problemas que vos dijiste, inclusive los de la vida cotidiana, quedarse sin trabajo, no llegar a fin de mes. Entonces, vamos cambiando de a poquito, pero se va a ir logrando porque también tiene que ver con muchas luchas. La lucha por la discapacidad, la lucha por la diversidad sexual y bueno, todo eso está atravesado en general y son indicadores también de cómo va nuestra salud mental y sobre todo la salud mental colectiva, que tiene que ver también con qué país queremos, y un país donde se ataque o se mate a la diferencia no nos hace bien. Entonces, bueno, seguir promoviendo todo este tipo de proyectos, casas de medio camino, emprendimientos sociolaborales, centros culturales, creemos que es el camino porque la salud mental de verdad se dirime en el día a día. Hoy daban los números en el Ministerio de la encuesta ciudadana y asombraba mucho la cantidad de gente que se siente sola. Y la soledad no se combate ni con pastillas, sino que capaz que con este tipo de encuentros o con este tipo de espacios que se van abriendo y que nos permitan de verdad apostar a poder ser un país alegre. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, por compartir este rato. Te dejamos marchar. Y bueno, le decíamos, 18 de julio va a tomar por Requena y luego llega hasta lo que es la Plaza Serena, y lo dejamos con alguna imagen de lo que está pasando en estos momentos. Agradecemos entonces allí a Martín y equipo cubriendo esta 14ª marcha por la salud mental. Y ahora vamos a cambiar de asuntos porque se lanzó la Semana Nacional de la Seguridad Vial con el fin de concientizar y así disminuir la siniestralidad, las lesiones y los fallecimientos. Habló Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, que dijo que está previsto que durante este periodo de gobierno se incorpore seguridad vial como temática, asignatura a nivel de educación media. Bajo la consigna Movilidad Segura, Compromiso Común, #Somos Equipo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó las actividades que se realizarán entre el 13 y el 19 de octubre en todo el país. El presidente de la unidad, Marcelo Metediera, informó que desde 2020 se observa un incremento en las cifras de siniestros de tránsito y personas lesionadas, así como un estancamiento en la cantidad de fallecidos. El impacto que esperamos de la semana es ir construyendo a granito conciencia en la gente, ¿no? Además de que vamos a tener algunas actividades puntuales muy destacables, resaltables, como
reunir a todas las unidades locales de seguridad vial del país, tener una instancia de salud con las consecuencias que le quedan a las personas que, producto de un siniestro de tránsito, quedan con discapacidad motriz, tienen que hacer rehabilitación. Estamos hablando de la Fundación Teletón, de Cerema de Maldonado, de Ceresur de Las Piedras. Y otra creo que destacable es la actividad que vamos a tener en Rivera, donde vamos a tener una jornada y media de trabajo intenso, pero particularmente el intercambio por la lógica de Rivera, que es una lógica de frontera seca, y que hay pasaje de personas y de vehículos de un lado hacia el otro. Y proponer políticas de seguridad vial. Nosotros venimos trabajando con 6 líneas estratégicas para este pedido, que tienen que ver con temas de incluir los temas de tránsito en la educación, con fiscalización, la justicia y la ley de falta, el permiso por puntos como herramienta puntual, más allá de otras que se tienen que instrumentar. La construcción o el trabajo de las unidades locales de los territorios, porque Uruguay tiene problemas comunes en el tránsito, pero que se tienen que abordar según la particularidad de cada lugar. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Salimos del estudio, nos quedamos cerquita en la zona del centro, vamos a la asamblea de las y los defensores públicos. Allí está Diego Martini. Sí, así es, compañeros. Bueno, como informábamos, los defensores públicos de este país, que son más de 300 justamente a lo largo de todo el país, cumplen un rol fundamental, que es la posibilidad de garantizar el acceso a una defensa de calidad para aquellos que no pueden pagarse un abogado. Es un trabajo que hacen que además conlleva que tienen muchos turnos y que tienen mucha población que no puede pagar un abogado, y es decir, que recurre a ellos. Entonces ya desde el vamos están en una enorme desventaja porque tienen un trabajo que es arduo y que además les conlleva mucho tiempo para ofrecer una defensa de calidad. Hace mucho tiempo en TV Ciudad cubrimos lo que son sus necesidades, sus reclamos, y justamente ante una nueva discusión del presupuesto ellos plantearon algunos reparos, y en este momento, ante una situación en la que ellos justamente están buscando mejorar sus condiciones para dar una defensa de mejor calidad, la Suprema Corte de Justicia les indicó que van a tener un recorte del 20%. Y para hablar de esto estamos con Marcos Pasos, de la directiva justamente de la Asociación de Defensores Públicos. Marcos, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿por qué se da este recorte por parte de la Suprema Corte? Bien, nos encontramos en conflicto, había sido asamblea el día 30. El día viernes pasado nos fuimos convocados para la Suprema Corte de Justicia una vez que recibió la información de las medidas, para que explicáramos un poco las situaciones. La explicación se brindó el día lunes por escrito a la Suprema Corte de Justicia, y fue resuelto en el acuerdo del día de ayer un descuento salarial por parte de la Suprema Corte de Justicia de un 20% por las medidas que tomamos. Nosotros estudiamos las medidas, estas consentían en dejar en evidencia la deficiencia del sistema, pero no afectar de ninguna manera el servicio, ya que tenemos gente de estratos más vulnerables y con mayores necesidades. Entonces, ante ese planteo, hoy estamos reuniendo una asamblea para analizar las nuevas medidas a tomar, para tomar conocimiento del conflicto. Es una medida que no nos asombra, sabemos el desconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de nuestras reivindicaciones, de nuestra labor, sobre todo nuestra labor, porque el 20% de descuento no representa la tarea del defensor en cuanto a las medidas, ni siquiera justifica por qué se toman esas medidas. Solamente demuestra que la Suprema Corte de Justicia, quien debería ser el garante del acceso a la justicia de los más vulnerables, desconoce cuál es la función del defensor público, y a nosotros nos da un motivo más para reafirmar nuestro compromiso de que el servicio de defensa pública debe ser fuera del Poder Judicial. En ese sentido, estamos en una asamblea permanente que vamos a sesionar ahora dentro de poco a resolver las medidas entre todos. Ustedes obviamente ya están sobreexigidos en su tarea, ¿no? Decíamos, son más o menos unos 316 en todo el país, y la gran mayoría de la población, un porcentaje muy alto, accede justamente a la defensa pública por no poder pagarlo y porque además es un servicio de muy buena calidad. Exacto, como le gustaba decir a nuestra expresidenta, somos el estudio jurídico más grande del país, pero de los más desprotegidos y de los más vulnerables. A nosotros acceden madres jefas de hogar por una pensión alimenticia, gente por ratificación de tenencia, divorcios, no solamente las cuestiones penales, de las cuales atendemos casi el 100% de las cuestiones, sino, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados, en el cual atendemos el 99% de los casos. También en materia de salud mental, sobre todo incapaces o problemas de la ley de salud mental para atender, nosotros atendemos el 100% de las causas, ya que una persona con problemas de salud mental no puede elegir un abogado y se le asigna de oficio un defensor público. En ese sentido, entendemos que el servicio está sobrecargado, como tú dijiste, somos 317 defensores para todo el país, atendemos un promedio de más de 230.000 causas por año, lo que no representa en realidad la cantidad de gente que atendemos, que es muchas más. Esas son las causas que eventualmente se terminan movilizando, pero atendemos mucha más gente que a veces vienen por una consulta o simplemente por alguna otra función administrativa.
En ese sentido, estas medidas entendemos que atentan contra ese servicio. Eran medidas que tomamos muy cuidadosamente para no lesionar a esa gente. En ningún momento el servicio se vio afectado ni se iba a ver afectado, solamente dejaban ver aquellas falencias que ya tiene por su naturaleza. Falta de defensores, falta de poder cubrir los cargos. Y en ese sentido tuvimos ahora el desagrado, la molestia de estas medidas que quizá el Poder Judicial entendió que eran dirigidas contra ellos, pero nuestra dirección iba por presupuesto y por independencia, que son nuestras verdaderas reivindicaciones, sobre todo que se asigne algún cargo para paliar esta situación, iban dirigidas al Poder Político, que es, en definitiva, sobre todo el Parlamento, que está discutiendo presupuesto y que nos ha asignado presupuesto C. Marcos, quería consultarte, pues está la ley de descentralización de defensa pública. ¿Qué opinan de eso y qué opinan también sobre la posibilidad, ante una eventual creación de un Ministerio de Justicia, que ustedes pasen a estar en esa órbita? Bien, en cuanto a la ley, tuvimos el conocimiento que se pasaría posiblemente a votar ahora el martes 14. El Senado ya salió de la Comisión de Presupuestos, lo cual nos llenó de alegría y de orgullo porque demuestra un paso firme del sistema político hacia la centralización del sistema. Y en cuanto al Ministerio de Justicia no nos hemos pronunciado porque el sistema político tampoco ha definido mucho acerca del mismo. Sí entendemos que, sea cual sea el mecanismo, servicio centralizado o dentro de un Ministerio de Justicia o dentro del Ministerio quizás de Educación y Cultura, es importante la centralización y la ponderación del sistema de defensa pública que atiende a los más vulnerables. Marcos Paso, muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, volvemos a estudios entonces con esta información y ahora en un ratito, ya 19:30, comenzará entonces esta asamblea, bueno, que definirá seguramente algunas medidas ante este recorte del 20% en el salario por parte de la Suprema Corte de Justicia a las y los defensores públicos. Y a todo el equipo. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por el Parlamento, Martín. Sí, porque el plenario de la Cámara de Representantes vota artículo por artículo el proyecto de ley de presupuesto. Vemos y escuchamos. Ahí está Sebastián. Al comercio local, pero que eso no es suficiente y que la protección no es tal si de lo recaudado no se vuelca en beneficios para ayudar a los comerciantes. Una excepción en ese departamento. Porque termina siendo una mera recaudación sin cumplir o sin intentar cumplir los objetivos que se proponen. Hay que ayudar al comercio. Y bueno sería, y más justo y más transparente, que esa ayuda en el futuro se logre de este tipo de recaudación. Si es que se respeta por lo que fue el propósito, porque así fue justificado, así fue fundamentado por el equipo económico. Es un camino a recorrer de protección, cuestión que en nuestro país no se caracteriza, para que el comercio nacional, valga la redundancia, se sienta más protegido. Pero no tenemos respuesta con lo que se quiere, cuál es la finalidad que se le quiere dar a la recaudación de ese tributo, o del IVA, no es del IVA a las compras a través de las franquicias. Y tampoco se habla de la reglamentación, y puede ser o puede parecer sencillo, pero no es tan sencillo. La reglamentación del IVA justamente a este tipo de compras no es una reglamentación tan sencilla. Ya existe hoy la compra simplificada, la metodología simplificada. Uno cuando utiliza cualquier plataforma del exterior le da la opción de que sea simplificado, que sea a través de la franquicia que están exoneradas. Y mucha gente ha optado por la simplificada porque los precios les sirven, los costos son convenientes y entiende que haciéndolo de esa forma no perjudica y no le ha impedido bajar el nivel de compra. No le ha impedido bajar el nivel de compra. Y lo otro, que es muy importante lo que estamos discutiendo, y ahí creo que el diputado Echeverría fue muy claro, que tiene que ver con las cuestiones de credibilidad, con las cuestiones de estabilidad y sobre todo también de previsibilidad con respecto a los otros impuestos que se están tratando, a los otros tributos. Tenemos que saber que un error de la política fiscal puede costarle al país años de desarrollo. Hay que tenerlo presente. Puede costar años de desarrollo. Escuchamos allí entonces a Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional, en este momento en el que se está discutiendo artículo por artículo de este proyecto de ley de presupuesto nacional enviado por el gobierno.
justamente en los artículos más polémicos que tienen que ver justamente con esta propuesta de nuevos tributos. Claro, hay varios ajustes en materia tributaria, por concepto de los cuales, a través de los cuales el gobierno aspira a recaudar 600 millones de dólares por año. No se sabe todavía si tendrán apoyo mayoritario o no, es una de las grandes preguntas. En las próximas horas se sabrá. Exactamente, por lo menos en la Cámara de Representantes, luego falta todo el proceso en la Cámara de Senadores, ya veremos en qué queda. Vamos a repasar las noticias internacionales, Martín. Está pronto Jano Gabard. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente hablando de Perú, que ha tenido horas muy, pero muy agitadas, como viene teniendo desde hace mucho tiempo ese país a nivel político y social. Como ya se sabe, la presidenta Dina Boluarte fue destituida esta madrugada por 122 votos en 130 en el Congreso, a través de 4 pedidos de vacancia, como se le conoce en Perú a esta figura, es decir, que sea destituida por distintos temas. Uno de ellos, y el que colmó la gota que colmó el vaso, fueron los incidentes violentos que se registraron en las últimas horas durante la actuación de un popular conjunto que tuvo un escenario de tiroteos, lo cual determinó que por razones de seguridad, se analizara la situación de la presidenta, que no está pudiendo con el tema de la violencia, pero que además viene siendo hace mucho tiempo cuestionada por temas de corrupción. Incluso se archivaron aquellas acusaciones sobre los 50 muertos que dejó la represión a las protestas populares, otros casos que han sido denunciados, pero que hasta ahora lograba equilibrar y mantenerse en el poder. Eso se terminó. Los partidos de derecha, fundamentalmente el fujimorismo, y también otros partidos como el de Rafael López, alcalde de Lima, le quitaron el apoyo a Dina Boluarte, quien fue destituida finalmente. La situación de Dina Boluarte a nivel personal hoy es que la Fiscalía ha pedido que se cierren las fronteras ante el temor de que pueda pedir asilo político, probablemente en la Embajada de Ecuador, pero hasta ahora se dice que está en su residencia en Lima. ¿Quién quedó de presidente? El presidente del Congreso peruano, José Gerí, que hasta este momento era simplemente un diputado más y que llega al poder porque no hay vicepresidente. Recordemos que Dina Boluarte asume la presidencia cuando Pedro Castillo es destituido como presidente, por tanto, en este caso, el presidente del Congreso asume la titularidad. Esto sería hasta las próximas elecciones, en abril del año próximo. Sin embargo, ya empieza con muchos cuestionamientos. Este hombre, que llegó con 11.300 votos a la Diputación por un partido que es un partido más de los tantos que hay en Perú, tiene acusaciones de violación que han sido por ahora archivadas por falta de pruebas, pero también de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y como si esto fuera poco, se ha generado toda una polémica por el seguimiento que el diputado hace de páginas para adultos. Todo esto en un contexto de muchísima problemática para el Perú, que ha tenido 7 presidentes en menos de una década. Podría llegar a tener 8, 5 de ellos continúan presos en una inestabilidad política que tuvo como corolario en las últimas horas la salida de Dina Boluarte. El nuevo presidente interino de Perú, José Enrique Gerí Oré, es un abogado de 38 años que hace poco más de una década comenzó una carrera política que ha estado marcada por múltiples escándalos y denuncias judiciales. Uno de los más graves es la causa por presunta violación que enfrentó este año y que fue archivada por falta de pruebas en agosto pasado, pero también ha sido acusado de supuestos cobros de sobornos y enriquecimiento ilícito. En sus primeras horas como presidente, Gerí se vio envuelto en una nueva polémica al descubrirse que su Instagram seguía múltiples cuentas dedicadas a contenido adulto y dejó de seguir más de 300 cuentas relacionadas con actrices y modelos de OnlyFans. La ahora expresidenta Dina Boluarte fue destituida por el Congreso en un proceso exprés luego de que el Parlamento unicameral, con 122 votos a favor, aprobara la vacancia por permanente incapacidad moral en una decisión sorprendente, ya que a pesar de que su gestión enfrentaba un abrumador rechazo popular y fue marcada por múltiples escándalos, había logrado permanecer en el poder. La Fiscalía solicitó 36 meses de prohibición de salida del país debido a 2 casos en los que se investiga a Boluarte, uno por lavado de activos y otro por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otras denuncias.
Boluarte salió este viernes en la madrugada del Palacio de Gobierno y permanece en su casa en Lima, según la prensa, aunque existe la sospecha de que pueda pedir asilo político en alguna embajada, como por ejemplo la de Ecuador, donde cientos de personas se concentraron para evitar que lo haga. Y ahora nos vamos al escenario de Oriente Medio, donde las tropas israelíes se han replegado hasta las líneas que ha marcado el acuerdo de paz que ha presentado Estados Unidos, y también han comenzado a desplazarse hacia el norte todas las personas que justamente habían sido desplazadas por razones de guerra. Decíamos que ahora comienza una nueva etapa y un periodo de 72 horas para la liberación de rehenes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que va a estar el próximo domingo en Oriente Medio y que probablemente esté también presente en la liberación de rehenes, que ya se anunció no va a tener las características que tuvieron las anteriores, sino que no va a ser publicado, no se van a ver imágenes, por lo menos eso se ha dicho, ni le van a permitir a Hamás publicar ningún acto donde se liberen a los rehenes. También está previsto que sean liberados presos palestinos con cadena perpetua y más de 1.700 gazatíes, incluidos mujeres y niños que están en prisiones israelíes. Todo esto es un primer paso que no va a estar exento de problemas, porque el propio Benjamín Netanyahu dijo hoy ante sus tropas que hasta que jamás esté totalmente desarmado, las tropas no se van a retirar del territorio de Gaza, y hasta que Israel no tenga las garantías que desde allí vuelvan a surgir ataques contra su integridad. El primer paso será el repliegue de las tropas, la liberación de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria, y después vendrán otros, pero habrá que aguardar cómo se va dando esto, que seguramente va a ser paso a paso. El acuerdo de alto al fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía, hora local, tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes, según lo acordado, y dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza. Tras el repliegue de las tropas a la conocida como línea amarilla dentro de la franja, por el color del mapa que ofreció la Casa Blanca al anunciar el acuerdo, decenas de gazatíes comenzaron a desplazarse al norte hacia la ciudad de Gaza por la vía costera de Al-Rashid. Los soldados abandonaron también el puesto de control militar localizado en el corredor Netzarim, al sur de la capital, y tras este primer repliegue, Israel permanece sobre un 53% del territorio de Gaza, si bien antes del alto al fuego dominaba más del 80%. El portavoz castrense en árabe, Abishai Adrae, confirmó en un comunicado que la circulación de sur a norte de Gaza está permitida por las rutas autorizadas, pero también se advierte a los residentes que en la zona sur de la franja es extremadamente peligroso acercarse a la zona del cruce de Rafah, a la zona del corredor de Filadelfia y cualquier concentración de tropas en la región de Jan Yunis, añadió, sobre las áreas donde las fuerzas israelíes no se han retirado. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este viernes en un video mensaje que las siguientes fases del plan de alto al fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la franja de Gaza será desmilitarizada incluso mediante el uso de la fuerza. Empezamos por la agenda de hoy, que construirá una planta de tratamiento de aguas residuales en Juan Lacase, departamento de Colonia. Se considera una obra clave para avanzar en la red de saneamiento y solucionar los problemas de la zona, en la que invertirá $8 millones. El directorio visitó el departamento de Colonia y en este marco el presidente del organismo, Pablo Ferreri, destacó que los trabajos para el saneamiento de la Rambla de Colonia alcanzan casi al 90% de avance. Vamos a trabajar en conjunto para solucionar lo que tiene que ver con la problemática en Juan Lacase. Problemática que está vinculada a una descoordinación importante con la realización de obras así de saneamiento, que no se concluyeron de una buena manera. Sabemos los problemas que así se han generado también vinculados a la reposición de pavimento, a completar esa red de saneamiento y a lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy esa planta no está y por lo tanto todo el esfuerzo que se ha hecho en la red de saneamiento no se traduce en un resultado concreto porque no se puede utilizar, porque no está esta planta. Entonces, hemos conversado con el intendente. OCE va a encarar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esa es una obra que tiene un costo aproximado de unos $8 millones para poder tener esa planta.
que permita operativizar lo que se ha hecho y a su vez vamos a estar avanzando en lo que tiene que ver con la red de saneamiento, si bien no terminándola por completo, pero sí haciendo 3 pozos de impulsión que son necesarios para lo que ya está construido y completando aproximadamente unos 5 kilómetros más de red para que eso quede cerrado, un circuito que permitirá extender el saneamiento a más del 60% de Juan Lacase, que quedará además operativo porque se construirá la planta. Entendemos que esa es una contribución importante de OCE, pero que se complementa trabajando en conjunto con la Intendencia para lo que tiene que ver por parte de la Intendencia con los pavimentos para donde OCE trabaje en estas cuestiones. Bien, y Ferreri, justamente que lo estábamos viendo allí, el presidente de OCE comunicó hace minutos que el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, aprobó formalmente el préstamo de $130 millones para la construcción de la represa de Casupá. Dijo que este logro es un hito importante para avanzar en una obra imprescindible, así la definió, para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. Bien, y una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana establece que 58% de la población está de acuerdo con que Antel se presente a la licitación por los derechos comerciales del fútbol local. Esta opción es mayoritaria cuando incluso se cruzan los resultados por la preferencia de la gente en función de las 2 fórmulas presidenciales que compitieron en el balotaje de hace casi un año en este país e incluso en todas las franjas etarias y también en todos los niveles socioeconómicos. Además del 58% que respalda la idea de que Antel oferte por los derechos, 23% se manifestó en contra y 19% no expresó opinión, según establece la encuesta que fue publicada por La Diaria. Según el voto en el balotaje del año pasado, el apoyo a la eventual presentación de Antel a la licitación asciende a 71% entre quienes votaron a la fórmula Yamandu Orsi, Carolina Cose, y es de 45% entre quienes votaron la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Quienes votaron a esa fórmula y se oponen, en cambio, son 35%. El sondeo constata además que a menor nivel socioeconómico crece la aceptación de que el ente participe en el proceso licitatorio de los derechos del fútbol local, lo que se refleja en que 65% de la población de ingresos bajos está a favor. En el nivel medio, el apoyo es de 61% y en el alto de 48%. En términos etarios, la postura favorable a que Antel participe es mayoritaria en los 4 cortes planteados por la encuesta. De los 18 a los 29 años, de los 30 a los 44, de los 45 a los 59 y de los 60 años en adelante. En los 4 casos, el apoyo supera el 50%, alcanzando el mayor respaldo en la franja de entre 45 y 59 años, donde llega a 68%. La encuesta se hizo a nivel nacional mediante llamadas telefónicas y WhatsApp a 500 personas mayores de edad entre el 19 y el 23 de septiembre. Por el momento, Antel no definió si se presentará a la licitación, aunque su vicepresidente, Pablo Álvarez, días atrás dijo en La Diaria Radio que el directorio del ente estaba a la espera de un informe técnico para adoptar una postura. Según el pliego licitatorio elaborado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, el plazo para la presentación formal de ofertas se abrirá el próximo miércoles 15 de octubre y se extenderá hasta el 4 de noviembre, mientras que la adjudicación definitiva se conocerá el 22 de diciembre. En el bloque de derechos comerciales, la UF estructuró el llamado en 6 lotes, siendo uno de ellos la transmisión por streaming, que es la que a priori se asocia al eventual interés de Antel. En ese rubro, el pliego establece un piso de $34 millones por el periodo 2026-2029 inclusive. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Libros y artes escénicas en la columna artística de todos los viernes con Nacho Vázquez. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? ¿Todo bien, y vos? Me alegro, todo bien, por suerte. Como vos lo decías, vamos a empezar por las artes escénicas porque vuelve el FIDAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas del Uruguay. Va a ser del 10 al 19 de octubre. Al término de esta edición, pero en el Teatro Galpón a las 20, se va a estar haciendo la inauguración con una obra de España que viene al caso porque España en esta edición es el país invitado. Más no el único, vamos a tener en este recorrido por las artes escénicas compañías de Chile, Argentina, Colombia, Brasil. ¿Qué tiene de particular el FIDAE?
Todo esto nos va a tener con más de 20 espectáculos en Montevideo, Paysandú y San José, porque se va a estar realizando al mismo tiempo en los 3 departamentos. Espectáculos que pueden ser, obviamente, obras de teatro, pero también circo, títeres, y más para la gente interesada en el tema de la actuación, va a haber talleres, rondas de negocios, charlas. Se hace como una especie de mercado para que se genere ese intercambio entre quienes participan. De esos 20 espectáculos, algunos son gratuitos, otros no. ¿Cómo se puede enterar la gente? Puede entrar a la página del FIDAE, donde van a encontrar la agenda. Está todo organizado por días, por actividades, por departamento. Y en caso de que no sean con entrada libre, ¿cómo pueden conseguir las entradas? Bien, a tenerlo en cuenta entonces, porque hay mucho para ver, en algunos casos con entrada o teniendo que pagar entrada, y en otros casos con entrada o participación, porque hay otro tipo de actividad también libre. Exactamente. Vamos a pasar ahora a lo que va a ser nuestro cierre en la columna de cultura de la Feria Internacional del Libro. Recordamos que sigue hasta el domingo. Es una buena oportunidad para ir a buscar esos saldos de repente que tanto le interesa a la gente. Claro. Pero el pasado sábado se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo en esta edición número 47. Recordemos que son 7 categorías. La idea un poco, Tincho, fue hacer un tape para hacer un repaso por quienes fueron galardonados en esta ocasión. Si te parece, lo escuchamos. Me parece, vamos a verlo. Se conocieron los premios Bartolomé Hidalgo en reconocimiento a lo más destacado de la literatura nacional. Desde 2006, las ternas son seleccionadas por 3 jurados asignados por la Cámara Uruguaya del Libro en cada categoría, premios junto a los que se entregan las distinciones especiales por trayectoria y revelación. En relato gráfico, la ganadora fue Cordón Sojo, una expansión del universo creado por Natalia Mardero en 2014 con ilustraciones de Agustina Mandasen, Lucía Álvarez y Nicolás Peruso. La ganadora en la categoría Poesía fue Silvia Guerra por su antología poética Un mar en madrugada, Así at Dawn. En la terna de historia, Ganar la guerra, Cultura, Sociedad y Política en el Uruguay autoritario, de Magdalena Broquetas, fue la galardonada por su deconstrucción del golpe cívico-militar en nuestro país y su mapeo sobre el enfrentamiento en los terrenos de la familia, la religión, la cultura y la sociedad. Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder, fue electa como mejor crónica de investigación periodística. Realizada en conjunto por Carolina de Lisa y Martín Tocar, la obra se encarga de seguir minuciosamente el caso del ex senador del Partido Nacional desde distintas perspectivas. Mauricio Lima fue el premiado en la categoría Divulgación Científica por Austeridad o Barbarie, un ensayo editado por Estuario que reflexiona sobre el uso de los recursos naturales y las perspectivas a futuro de una sociedad en base a combustibles fósiles. La ex primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, Rosina Gil, fue la ganadora en la categoría Testimonio, Memorias y Biografías con After Ballet. En ese libro recorre su vida nómada en la que se mudó de país, de ciudad, de compañías y de géneros. La categoría narrativa quedó en manos de Lalo Barrubia por su novela Sobre esta tierra. Editada por Criatura, la novela, que podría ser entendida como un manual de construcción, nos relata la historia de una mujer que en un paraje remoto decide levantar su propia casa con sus manos mientras pareciera que busca algo más. Las ganadoras en la categoría Revelación fueron Eugenia Ladra en ficción y Carolina Sur en no ficción, mientras que la distinción a la trayectoria le fue otorgada a Fernando Butazzoni. Este es el resumen, ¿no?, de los premios otorgados, pero ¿qué conclusión se puede sacar cruzando esta información? Bueno, me parece interesante, Tincho, destacar que de las 7 categorías que se nombraban en el tape, 6 fueron ganadas por mujeres, creo que eso es algo bastante destacable, y también las revelaciones, tanto en no ficción como en ficción, fueron mujeres con Carolina Sur y Eugenia Ladra respectivamente. Algo también que fue coincidencia en realidad, pero otro premio del que vale la pena hablar, es que también se entregó esta semana el Premio Nobel de Literatura. Claro. El ganador fue un húngaro, Laszlo Kranz-Horkai, me disculpan el húngaro ahí. Es lo que tiene, meterse con esos apellidos. Que a diferencia de lo que pasa en el Bartolomé Hidalgo, que se premia una obra, en los Nobel se premia una trayectoria. Lo que me pareció interesante, centrándonos en narrativa, en Sobre esta tierra, que fue la novela de Lalo Barrubia, que ganó en Uruguay, y la obra de Laszlo, que es de un corte post-apocalíptico, que refleja un poco el estado actual del mundo, y Lalo, por el contrario, refleja un poco, creo que, el estado interno buscando una introspección. Claro. Me parece que son como dos miradas distintas de abordar la actualidad, y siempre hay que recordar que la narrativa, por más creativa o fantasiosa que sea, puede ser un espejo de nuestros días. Bueno, para algunas personas lo segundo puede ser la forma de escapar a lo primero, ¿eh? Exactamente, exactamente. Ahora, si te parece, vamos a cerrar con música en 2 partes. Primero vamos a hablar de la Freestyle Master Series de Argentina, más conocida como FMS. ¿Esto qué es? Es una liga profesional de batallas que, para ponerlo en términos futbolísticos que siempre son esclarecedores, así como en el Mundial 2030 se nos va a dar un partido, Uruguay no tiene su propia liga, pero va a ser sede de la jornada 2 de esta liga. Ajá. Funciona tal cual el fútbol, los ganadores de las batallas se llevan 3 puntos, en caso de que haya empate se llevan 1, si pierden 0. Esta visita a Uruguay tiene la particularidad de algo que se está haciendo en distintos países,
que es que invitan a artistas locales a participar, a competir. Si bien no suman para la liga, quienes se enfrentan a ellos sí tienen la posibilidad de perder puntos en esa clasificación. O sea que no es un sparring cualquiera. Exacto, no es un sparring. Para llegarle a la gente que nos está viendo, que no en todos los casos sabe, ¿a qué te referís cuando dentro del freestyle hablas de batalla? Rápidamente, ¿qué es eso? Las batallas es un contrapunto entre dos o más participantes, se les pone una base rítmica y cada uno presenta como sus argumentos en rima y a ritmo para tratar de ganarle al otro. Hay un jurado, por lo general impar, de 3, 5 o más, que decide quién es el ganador de esa batalla. Y eso se hace improvisando. Eso se hace totalmente improvisado. Claro, totalmente en este país que conoce a la payada de hace mucho tiempo, bueno, exactamente, estos tiempos han traído otras improvisaciones. Es una manera de acercarlo a la gente, remitirle que es como la payada, quizás un poco más rápido en quien entiende de tempos musicales. Está claro. Los representantes uruguayos van a ser Espectro, que va a ser este competidor que va a estar participando, y Naisen, que va a tener una exhibición. Ambos han salido campeones uruguayos, ambos nos han representado en el exterior. Cabe destacar que no es la primera vez que viene FMS Uruguay, es la segunda, eso es como una buena señal para la escena del rap local, y que va a ser el domingo 12 de octubre a las 18:30 en sitio, en esta carpa que está montada en el velódromo. Las entradas están en venta en Retickets. Bueno, queda hecho también, o queda hecha esa mención, y nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir con música, ya que estábamos en tema de rap y demás, me pareció interesante rescatar un tema que no pudimos pasar en su momento, de Size 93, un rapero uruguayo. Si le prestan atención al audiovisual, todo lo que van a ver es de la época, en el momento que tuvimos las amenazas de bombas. Ajá. Por eso todo en el audiovisual explota. Si te parece, Tincho, nos vamos escuchando Derecho al Absurdo de Crónicas Postmodernas de Size 93. Nos vamos de la columna y del bloque porque hacemos pausa y después de verla y escuchar la música y de compartir la tanda, estaremos con Natalia otra vez en el bloque número 3. Gracias, Nacho. Gracias a vos. Vamos a verlo. Sin dinero es mejor ver el medio vaso lleno, honestamente obsceno, es un pantano tu terreno. En gotas como el sereno, hasta parezco ameno, corrupto del club de los ciegos del noveno, Si el rap es un deporte extremo. Y yo no soy José José, soy tu joseador supremo, babe. Suenan mensajes de voz, voz audios late, tu UTE aplicará la tarifa de consumo básico de energía eléctrica en 40.000 hogares correspondientes a personas jubiladas, pensionistas y estudiantes que reciben becas. El descuento representará un 40% del consumo. En el directorio de ayer se aprobó un descuento comercial del 40% con los mismos criterios que se habían aplicado en la TCB. El universo a quienes va a estar incluyendo estos beneficios en esta primera instancia van a ser a los jubilados que reciben una prima por edad y a los hogares de los estudiantes beneficiarios del Fondo de Solidaridad. Entonces, por eso les trasladaba que es una buena noticia en el sentido de que con este primer paso también estamos dando cumplimiento a una de las promesas de campaña que hizo nuestro presidente Yamandu Orsi respecto a la TCB. Y bueno, vamos a ir evaluando, vamos a ir viendo cómo funciona en la medida que se vayan incorporando estos universos. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente beneficiarias? En una primera instancia estaríamos hablando de unos 40.000 potenciales beneficiarios. Bien, y el director de UTE por el Partido Nacional, Darío Castiglioni, afirmó a MBD Noticias que es falsa la afirmación que asegura la vuelta de la tarifa básica, ya que lo aprobado por el ente es una bonificación a un grupo de la población que no tiene la posibilidad de incorporar a nuevos clientes porque no está habilitado por el pliego tarifario vigente. También dijo que, aunque votó a favor de esta modificación, independientemente de, digamos, el camino que se eligió para llevarla adelante en el directorio, la propuesta que habilita el descuento comercial alcanza, dijo, a menos personas que el bono social promovido en el periodo anterior, que, según dijo el dirigente, el director opositor, beneficia a 200.000 o beneficiaba a 200.000 hogares. Bien.
Bien, y vamos a cambiar de asunto. Les contamos que el directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes informó en un comunicado que trascendió públicamente el pasado martes el cierre definitivo de la escuela ACJ al finalizar este año lectivo. Emilio Caputi, que es el director del área educativa, dijo que hay 60 trabajadores y trabajadoras afectadas y afectados por justamente esta decisión que se anunció. Teníamos esta situación que nos encontró ya el año pasado, apenas sin llegar a los 100 niños en total, y este año teníamos poco más de 60, y la perspectiva para el año que viene a nivel de los inscriptos que teníamos estaban en los 50. Eso realmente llegó a un punto límite que hace inviable, lamentablemente, por una causa obviamente económica. Hubo diferentes reacciones por parte de las familias. El transmitir una noticia, una resolución institucional de este tipo, sabemos que es traumática para nosotros. ¿Cuál es la afectación laboral también de esta medida y qué se está haciendo a propósito de los trabajadores que se verían afectados por este cierre? Hay 60 trabajadores involucrados, que eso también es algo que es un momento muy difícil. No quiere decir que todo ese volumen quede desvinculado. Varios de los funcionarios tenían actividades, tenían horarios en la escuela, pero también en las otras propuestas de la CJ, o sea que se habilita para muchos de ellos van a seguir con algunas de las tareas que tenían, pero realmente es muy difícil que eso pueda hacer con todos los funcionarios que estaban dedicados a la escuela. De hecho, algunos estaban solo dedicados a la escuela. Sobre este tema habló también Pablo Abisab, que es el secretario general del Sindicato de la Enseñanza Privada, que manifestó preocupación por el cierre de varias instituciones de educación privada. Este es un caso más que se suma, en todo caso, a otros antecedentes recientes, y también manifestó preocupación no solo por los puestos de trabajo que se pierden, sino por las trayectorias educativas que se interrumpen. Y dijo que desde SINTEP consideran que debería haber mayor regulación en el sector. Cuando cierra una escuela, un colegio, es una pérdida no solamente por el tema de los puestos laborales, que es importante, sino también porque se interrumpen trayectorias educativas, las familias que se encuentran con esta dificultad, que sus hijos no van a poder continuar los estudios en el lugar a donde ellos eligieron. Abisab dijo que hay necesidad de estudiar de forma responsable y seria los aspectos que están incidiendo en el sector laboral de la enseñanza privada para hallar acuerdos y soluciones de fondo. Hay un problema que todas conocen, que es el tema de la transición demográfica, pero también hay otros problemas que se generan a partir de la lógica del mercado a la que, en la que estamos inmersos desde el punto de vista del funcionamiento de la enseñanza privada. Nosotros ahí entendemos que tiene que haber una mayor regulación y un mayor control. Bien, retomamos el capítulo internacional para hablar de otro de los temas del día, que fue la premiación con el Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana María Corina Machado. Una premiación que sorprendió a muchos y que dejó desilusionados a otros, principalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esperaba que este año la Academia Noruega le otorgara este premio por todo lo que ha hecho en la interacción justamente para lograr acuerdos de paz, particularmente el último y más notorio de Oriente Medio. Todo esto ocurrió en las últimas horas y generó reacciones, tanto a nivel internacional como a nivel local en Venezuela, donde se tomó esto como un apoyo, en definitiva, a lo que ha sido el posicionamiento de María Corina Machado. Algunos cuestionaron también que María Corina Machado no hizo nada por la paz, que lo único que hizo fue oponerse a un régimen que entiende, no es exactamente democrático, pero aparte de eso no entienden por qué se le ha otorgado este premio cuando otras personalidades del mundo tal vez lo hubieran merecido. Sin embargo, por el carácter político que ha tenido esta nominación, y así lo definió también la Casa Blanca, es que se han generado reacciones a favor y en contra. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró indiferente, mientras otros líderes latinoamericanos, incluido el expresidente Lacalle Pou, la felicitaron por el premio. To María Corina Machado.
La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable defensa de los derechos democráticos, anuncio que provocó una particular y desigual reacción internacional, ya que mientras la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró estar sin comentarios, la Casa Blanca reprochó la decisión, mientras que gran parte de América Latina y Europa celebraron la noticia. El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Weine Friednes, justificó este viernes la decisión de no otorgar el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que reciben miles de cartas todos los años de personas que quieren explicar qué conduce la paz, luego que el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, criticara la decisión del comité al considerarla politizada, ya que pone la política por encima de la paz. La dirigente opositora venezolana, quien recibió este viernes el Premio Nobel, afirmó que este inmenso reconocimiento representa un empuje en su lucha por alcanzar la libertad en Venezuela, según escribió en la red social X, y destacó que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense. En Ecuador, Argentina y Panamá felicitaron a Corina Machado por el premio, y mientras el presidente panameño José Raúl Mulino señaló que el premio honra el firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana de la opositora, su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa enalteció que las altas voces se imponen sobre el ruido. Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milei subrayó la enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia frente a la narcodictadura de Venezuela, en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que el expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou escribió a través de la red social X que lo merece María Corina Machado y en ella todo el pueblo venezolano por su lucha incansable contra la dictadura. Admiración y respeto por ella, escribió el exmandatario. Información importante, el directorio de ACE abrió un llamado público para crear 8 cargos médicos y de enfermería que van a desempeñar funciones en el denominado interior profundo, en localidades ubicadas justamente en esas zonas del país. El llamado apunta a la creación de 8 equipos básicos de salud constituidos por personal médico y de enfermería para áreas rurales de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Flores, Colonia y Cerro Largo. El objetivo del llamado para médicos rurales es fortalecer, por un lado, el primer nivel de atención, que es lo que viene trabajando este directorio. Además, mirando las zonas de mayor vulnerabilidad, porque son las zonas más desprotegidas desde el punto de vista sanitario, que son las zonas rurales, es que decidimos llevar adelante este llamado, tan solicitado además por la Sociedad de Médicos Rurales, tan solicitado por la gente, solicitado por diferentes personas que habitan el medio rural y que saben que es necesaria la presencia del equipo de salud en el medio rural, así sea viviendo, estando, así sean rondas rurales, pero que haya la presencia de un equipo de salud, que esté el equipo de salud trabajando con los usuarios, atendiendo, trabajando con la comunidad, estando ahí presente. Expectativas muy altas, esperemos en primer lugar que la gente se presente, o sea, que los médicos puedan tomar la decisión de irse a vivir al interior del país, que eso es muy importante porque sabemos que la máxima concentración está en el sur, que se presenten, que puedan decidir cambiar la vida, que puedan estar allá y además que sepan que la idea no es que estén todo el tiempo disponibles para la atención a la salud, sino que puedan tener una vida, que puedan cumplir su horario o su carga horaria asistencial, que además puedan vivir ahí, puedan compartir con la comunidad un espacio del punto de vista ambiental más amigable. Bueno, cambiamos de asunto. Se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Paradeportivos Nacionales 2025 en la pista de atletismo del Prado. Participan 452 personas, atletas en este caso de 14 departamentos, de diferentes edades y además en distintas disciplinas. Por poner ejemplos, atletismo, natación y taekwondo volley. El atletismo aquí en esta pista, la natación y el taekwondo volley en la Plaza 11, y las bochas, perdón, en la Plaza 11, y después acá en el militar también en la parte de taekwondo volley. Y bueno, esas son las disciplinas, digamos, son las 4 disciplinas que hoy están participando en forma oficial, aparte de las que son en
en carácter de demostración, que también de alguna manera es importante que estén presentes, porque son disciplinas. Exacto, porque son disciplinas que también queremos que crezcan en su llegada a la comunidad y específicamente a las personas en situación de discapacidad, y para eso hay que mostrarlas, invitar a participar, y eso es importante. Ahí tienen un rol muy importante ustedes también en promover que hay esos espacios, que existen esos espacios y que la gente puede acceder a esos espacios. Hanna Arias participa como invitada en estos Juegos y contó de su experiencia internacional como deportista en natación. Yo tengo 15 años, el año pasado fui a los Paralímpicos de Francia y la verdad, con mi corta edad, he logrado muchas cosas que en Uruguay se muestran como históricas. Por ejemplo, fui la más joven en ir a las Paralimpiadas y también logré ir a 3 Panamericanos y he tenido muchos logros. Sigue la discusión parlamentaria en el plenario de la Cámara de Representantes vinculada al articulado, sobre todo asociado a impuestos que se propone ajustar o, bueno, cambiar en algunos aspectos, y vamos a saber algo más. Sí, claro, nos colamos unos minutitos más allí en la discusión. Ahora está Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio. Vamos a escucharlo un poquito. En la carga clásica, que tiene más, que pague más el que tiene más, que pague más el que gana más, tanto lo que tiene que ver con gravar el patrimonio como con gravar la renta. Eso es lo que hemos venido tratando de hacer a lo largo de las reformas tributarias que hemos establecido, algunas de manera más drástica, con mayores cambios como la del 2007, y otras con menores profundidades como la que hicimos en el último periodo de gobierno, en el último que tuvimos, en el periodo del 2015 al 2019. Hoy, señor presidente, en esta discusión presupuestal, estamos también discutiendo esto. ¿Cómo pensamos que se debe de financiar el Estado? ¿Cómo pensamos que se deben financiar las prestaciones públicas? Y la propuesta que trae el Poder Ejecutivo, que trae el Gobierno y que esta bancada defiende, es una propuesta que grava más a los que ganan más, que grava más a los que tienen más y que por lo tanto aumenta la progresividad de los impuestos, hace más justa la estructura tributaria. Porque quienes van a pagar estos impuestos que estamos proponiendo son las grandes empresas, son las personas o los residentes fiscales que tienen colocaciones en el exterior o que tienen bienes en el exterior, que pagarán en el Uruguay por las rentas que obtengan, las ganancias que obtengan, tanto sean de capital o de renta, en el exterior lo pagarán en Uruguay. Ni que hablar lo referido a las empresas multinacionales que estamos incluyendo en este impuesto mínimo global, empresas con ganancias anuales superiores a los 470 millones de euros. Vaya, señor presidente, si esos son los que tienen más. Nos quedamos con estas palabras de Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio por el departamento de Montevideo, hablando de lo que está en discusión. Veremos si con la mayoría o no en esta Cámara, que es donde está la duda, que es el paquete de cambios impositivos del proyecto de ley de presupuesto. Escuchábamos a Sebastián Andújar del Partido Nacional hace unos minutos, ahora Alejandro Zavala, uno cuestionándolo, el otro defendiendo esta decisión. Discusión que seguirá para largo. Sí, posiblemente hasta altas horas de la madrugada, como pasó en la jornada anterior, cuando no se había llegado todavía a este tema que es el más discutido claramente y el más importante. Ahora vamos a repasar otros números, si te parece. Sí, vamos a repasar los datos del tiempo para las próximas 48 horas en Montevideo y área metropolitana. Mañana sábado 11 de octubre. Allí ven el sol detrás de las nubes, pero ojo porque también se esperan lluvias. En la mañana estará nuboso y en la tarde nuboso y cubierto con pronóstico de precipitaciones y tormentas. La temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 15. Y las lluvias se quedan y el domingo será un día lluvioso, como lo ven ahí, porque prevé Inumet para pasado mañana. Domingo 12 de octubre en Montevideo y área metropolitana por la mañana, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Y por la tarde y la noche, nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas y además ventoso. Temperaturas extremas para ese día, mínima 13 grados, máxima 21 grados, así que también bajará la temperatura. Sí, a tener en cuenta esa baja de temperatura, porque esos son los momentos en los que todo el mundo
se empieza a resfriar, enfermar, en fin, a tener cuidados. Y bueno, alguna campera volverá, no quedará otra. Sí, claro, no se pueden guardar. Todavía no. Tiempo de despedirnos, está por comenzar una nueva edición, la última de la semana del lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Lo principal de esta edición de MBD Noticias estará al término del lado B, en la edición en síntesis. Y bueno, y después del fin de semana habrá información por otras vías también. Exacto, sí, por las redes sociales y el domingo en la edición dominical, justamente a las 19 horas. Luego el lunes con todas las ediciones de MBD Noticias y a las 18:30 nos reencontramos a la misma hora en el mismo canal. Exactamente, así será. Muchas gracias por estar hoy, como toda la semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que pasen bien.